Muy buenas a todos, soy Imabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en el siguiente vídeo del curso de análisis técnico y trading. En este vídeo de hoy vamos a hablar de un indicador que a mí me gusta mucho. No lo uso tanto porque se usa más para temporalidades un poco más altas, pero veréis que tiene muchísima utilidad. Os he hablado alguna vez de él, pero no tantas. Se llama BBWP, ¿vale? Tenéis aquí el nombre BBWP. Este indicador lo que nos hace es nos da información sobre la volatilidad, es un indicador de volatilidad. Quiere decir que este indicador va a ser capaz de decirnos cuándo empieza un gran movimiento y cuándo termina un gran movimiento. Si Bitcoin tiene poca volatilidad, lo más normal es que en los próximos días vaya a haber una explosión del precio. No sabemos si esa explosión va a ser al alza o a la baja, pero este indicador nos va a decir cuándo el precio de Bitcoin va a explotar. Y luego también nos va a decir cuándo el precio de Bitcoin ya ha explotado y es más posible que empiece o la corrección o que estemos laterales un tiempecito, ¿vale? Sabiendo esto, básicamente os tengo que explicar otra cosa, ¿no? La volatilidad, como ya sabéis, y si no sabéis os lo explico yo, la volatilidad no es direccional. Quiere decir que vaya a explotar el precio no quiere decir ni que vaya a subir ni que va a bajar. Quiere decir que va a explotar hacia alguno de los lados. Por lo cual, este indicador no nos va a servir, solo este indicador no nos va a servir para saber hacia qué lado se va a ir Bitcoin. Lo que podemos saber con este indicador es, como os digo, que va a explotar. Que va a explotar y luego podemos mezclar este indicador junto a un análisis también, por ejemplo, con el MACD o con el RSI para alguna divergencia o con otro indicador que dé más información sobre la direccionalidad y entonces podremos saber que si nos da direccionalidad alcista y este indicador empieza a flashear básicamente señales de expansión de volatilidad, básicamente en ese caso podremos decir que va a explotar y hacia arriba, porque un indicador nos dice que va a explotar y el otro la direccionalidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a explicar cómo funciona este indicador y cómo leerlo, ¿vale? Este indicador es este de aquí abajo. Tenemos básicamente, podéis ver aquí, barras azules y barras rojas. ¿Qué significan estas cosas? Básicamente, la media blanca que hay en esta zona aquí es la media de volatilidad de los últimos días y la otra media es una media roja también de volatilidad. Al fin y al cabo, si las barras están muy cerca del punto cero, quiere decir, bajan al 3% de volatilidad, al 2% o incluso al 0, empiezan a flashear estas barras azules. Lo que nos dice estas barras azules es que en cualquier momento esa volatilidad va a expandirse. Cuando la volatilidad se expande, lo que esperamos es un gran movimiento. Y luego lo que pasa es lo contrario. Cuando la volatilidad ya la tenemos cerca del 100%, está en el 95%, en el 100% mismo, en ese caso lo que nos salen son las barras rojas. Y lo que nos dice esto es que el movimiento ya ha terminado. Entonces, aquí pasa algo. Por ejemplo, lo podéis ver perfectamente, ¿verdad? Vais a verlo muy bien. Aquí tenemos una expansión de volatilidad. Además, luego pondremos el MACD para saber hacia qué lado esto iba a subir, ¿vale? Expansión de volatilidad, el precio explota. ¿Qué pasa cuando la volatilidad está cayendo? ¿Vale? La volatilidad está cayendo, quiere decir, el movimiento principal siempre viene con una expansión de volatilidad, por lo cual, esto era el movimiento principal. ¿De acuerdo? Y luego tenemos aquí una caída en la volatilidad. Una caída en la volatilidad normalmente nos quiere decir que va a haber una corrección del movimiento principal. Si el movimiento principal fue al alza, una corrección de volatilidad significaría una lateralización del precio o incluso un poco de caída en el precio. Y como podéis ver aquí, desde este punto aquí que os voy a marcar una barra vertical para que se vea lo más claro posible, desde este punto de aquí que tocamos suelo en la vela anterior, esta vela que tocamos suelo, a partir de aquí, ¿qué pasó con la volatilidad? Volvió a subir. ¿Y qué pasó con el precio? Volvió a subir. Lo veis perfectamente, ¿verdad? Entonces, es importante que movimientos principales, expansión de volatilidad, correcciones del precio, que sería esta zona de aquí, caídas en la volatilidad. Entonces, dicho esto, podemos ver, por ejemplo, aquí muy claramente cómo el precio alcanzó el 100% de volatilidad. ¿Qué pasó con la subida tan fuerte que llevábamos? Pues que terminó. Lo podéis ver aquí. Estuvimos laterales durante, básicamente, desde el 17 de marzo hasta el 8 de abril. Lo que quiere decir, el movimiento de corrección, lo veis aquí, la volatilidad fue para abajo en picado. El movimiento de corrección en este caso no fue hacia abajo, fue completamente lateral. Y ya cuando la volatilidad estaba en el 7%, que estaba muy baja,
en este punto de aquí volvió a subir un poco la volatilidad. ¿Por qué no se expandió hasta el 100%? Probablemente, pues porque no tuvo el precio suficiente tiempo para caer. Lo suyo hubiera sido que tuviéramos la volatilidad al 0% o cerca de ese 0%. ¿Cómo estamos ahora mismo? Ahora mismo podéis ver esa volatilidad está empezando a caer, pero todavía le queda bastante tiempo. Quiere decir, le debería quedar más de una semana de lateralización o caída para llegar a esa volatilidad al 0%. Si empezamos a ver una expansión de volatilidad más una caída en el precio de Bitcoin, veríamos que la caída en ese caso será el movimiento principal y que luego la caída de volatilidad vendrá con una subida de Bitcoin. Vamos a meter el MACD para ver un poco temas de direccionalidad en este indicador. Aquí tenemos un MACD ya añadido, ¿vale? Lo voy a meter en la parte de arriba porque me suele gustar más tener una cosa arriba y otra abajo, ¿vale? Vamos a irnos a gráfico diario, como veis aquí, y lo que quiero que veamos es esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona es la que nos estaba marcando 0% de volatilidad, movimiento inminente en Bitcoin, ¿de acuerdo? Obviamente se ve aquí que el precio se movía muy poco, pero bueno, con este indicador es más fácil verlo incluso, ¿vale? Expansión de volatilidad pronto. Entonces, aquí empezamos a ver expansión de volatilidad muy fuerte. Pero justo cuando esa expansión de volatilidad está pasando, ¿qué pasa con el MACD? También en esta zona aquí se cruzó al alza y hasta esta zona de aquí no tocó techo el MACD. Por lo cual, si yo pongo aquí una barra vertical diciendo en esta zona de aquí el MACD se cruzó al alza, si lo veis, ese cruce al alza se da justamente cuando en este indicador, en el BBWP, empieza la expansión de volatilidad. Por lo cual, MACD se cruza al alza, más expansión de volatilidad. ¿Hacia qué lado será ese movimiento? Pues será al alza, ¿de acuerdo? O vamos a ver algún otro ejemplo, Aquí podemos ver, pues un poco lo contrario, ¿no? Podemos ver que la volatilidad ya está al 100% y además ese MACD ya lo tenemos muy arriba y empezando a ir para abajo. Entonces, ese MACD cruzándose a la baja en este punto de aquí es más bien una confirmación de que a partir de este punto deberíamos estar corrigiendo. Y ya se ve, ¿no? La volatilidad en este punto estaba yendo para abajo, el MACD estaba yendo para abajo, la corrección era necesaria, por lo cual, ya os digo, no siempre las correcciones son para abajo, las correcciones también pueden ser laterales, que es un poco lo que pasó y lo que está pasando en esta zona de aquí. Pero al final nos está marcando este 100% de volatilidad de aquí, nos está marcando el techo de este movimiento y a partir de aquí todo lo que viene a ser la corrección. Esto es un poco cómo funciona el indicador. Este indicador, el BBWP, me gusta mucho usarlo sobre todo en gráfico diario, ¿vale? Para saber tendencias principales de movimientos. En temporalidades más bajas no funciona tan bien, ¿vale? Porque la volatilidad es un poco un término en temporalidades bajas un poco complicado, ¿vale? Yo recomiendo usar este indicador en 4 horas, pero sobre todo en gráfico diario. En gráfico semanal la verdad es que todavía no. No tiene suficiente data para hacer un buen análisis en gráfico semanal, pero sobre todo gráfico diario para saber tendencias principales va súper bien. No es un indicador que tengas que ver cada día, ¿vale? Pero sí es verdad que una vez a la semana chequear este indicador te va a dar muchas señales y mucha información de cuándo se esperan movimientos importantes en el mercado o cuándo un movimiento en el que estamos ahora mismo, cuándo es posible que ese movimiento termine. Así que nada, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta pronto, adiós.